Ahora que he recibido al Señor Jesús como mi Salvador y Señor, Dios es mi Padre Celestial y yo soy su Hijo amado. Bienvenidos a este espacio explorando la palabra de Dios. Clase número 12. Dios está de mi lado. Para que yo pueda disfrutar de Dios, debo saber dos cosas. Tengo que saber que todos mis pecados fueron perdonados y también debo saber qué siente Dios hacia mí ahora. Dios me ha perdonado. Yo era un pecador. Había cometido muchos pecados. Mis pecados me separaban de Dios. Mis pecados eran como una pesada carga en mí. Como Dios me ama, ahora Él ha quitado todo lo que se interponía entre Él y yo. ¿Cómo pudo Dios deshacerse de mis pecados? Él se deshizo de ellos al colocar todos mis pecados sobre su Hijo. La Biblia dice, Dios cargó en Él, es decir, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos mis pecados estuvieron sobre Jesús cuando Él estaba crucificado, pero todos ellos desaparecieron cuando Él resucitó de la muerte. ¿Qué pasó con mis pecados? Dios los borró. Ellos desaparecieron para siempre porque Jesús pagó todo el castigo por ellos. ¿Qué sucede cuando yo peco después de ser salvo? ¿Quiere decir que ya no pertenezco a la familia de Dios? La respuesta es no, de ningún modo. Una vez que estoy en la familia de Dios, permanezco en su familia para siempre. El problema viene cuando peco y me desvío de los caminos de Dios. Cuando peco, mi pecado se interpone entre mi Padre y yo. El pecado hace que pierda mi gozo. El pecado hace que pierda mi comunión con Dios. El pecado hace que yo me pierda. No debo continuar haciendo las cosas que le disgustan a mi Padre Celestial. Entonces, ¿qué debo hacer? La respuesta: debo acercarme a Dios tan pronto me dé cuenta que he pecado y confesar ese pecado a Él. Le digo a Dios lo que he hecho y puedo hacerlo de esta forma. Padre, he pecado. Por favor, perdóname. En verdad lo siento. No quiero hacer las cosas que lastimen tu corazón. Dios inmediatamente me perdona porque Jesús murió por mis pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el primer punto. Dios me ha perdonado. El segundo punto es que, ¿cómo se siente Dios hacia mí? Esta pregunta es interesante. Para disfrutar a Dios, no solo debo saber que mis pecados han sido perdonados, sino que también debo saber cómo Dios se siente hacia mí ahora. Para ayudarnos a ver cómo Dios se siente hacia nosotros, Jesús contó una historia en Lucas capítulo 15 acerca del hijo pródigo. La palabra pródigo significa rebelde, significa desobediente, significa derrochador. En esta historia, el padre representa a Dios y el hijo pródigo nos representa a ti y a mí. Esta es la parábola del hijo pródigo. Cierto hombre tenía 2 hijos. El más joven era rebelde y quería irse de su hogar y hacer lo que él quisiera. Le pidió a su padre su parte de la herencia de la familia. Seguramente el padre le rogó a su hijo que no se fuera, pero el hijo era rebelde. El hijo quería hacer lo que le viniera en gana. El padre le dio una gran cantidad de dinero. El hijo empacó sus pertenencias y se fue de la casa. Se marchó a un país muy lejos de su hogar. Allí escogió malos amigos y comenzó a hacer cosas malas y a desperdiciar el dinero. Pronto todo ese dinero se le acabó y sus amigos desaparecieron también. El hijo comenzó a sentir hambre y el único trabajo que pudo conseguir fue cuidando cerdos. Recordar que en esa época el cerdo era un animal impuro. Para los judíos, el cerdo era ese animal al que no podían tocar, no podían comer, no podían ver. El hijo pródigo estaba sucio, harapiento, estaba tan hambriento que deseaba poder comer la comida de los cerdos. Un día el hijo comenzó a pensar en la casa de su padre y en todas las cosas buenas que allí había. Se dijo a sí mismo, los siervos de mi padre tienen suficiente comida y un buen lugar para vivir y yo aquí estoy en este corral de cerdos muriendo de hambre.
Iré de regreso a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames hijo. Hazme uno de tus siervos. El hijo dejó ese lugar de cerdos y fue de regreso a casa. En el camino debió pensar cómo lo iba a recibir su padre. ¿Estaría su padre enojado con él? ¿Dejaría a su padre que se hiciera uno de sus siervos? ¿Le diría a su padre que no podría regresar al hogar por las cosas malas que él había hecho? ¿Cómo lo recibiría su padre? Su padre lo vio cuando él aún estaba en el camino lejos de casa y corrió a encontrarlo. El hijo quería decirle a su padre lo mucho que sentía haberse comportado tan mal. Quería pedirle perdón, pero el padre lo abrazó y lo besó una y otra vez. El hijo ahora sabía dos cosas. Primero, él supo que su padre lo había perdonado y segundo, él supo lo que su padre sentía hacia él. Con sus acciones, el padre le estaba diciendo: te amo, mi hijo, te quiero. Y Jesús nos cuenta esta historia porque Él quiere que sepamos cómo Dios nos recibe cuando nosotros venimos a Él a aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Él corre a encontrarnos. Dios nos perdona, nos da la bienvenida en su familia con gran gozo. Él no guarda ninguna cosa contra nosotros. Dios dice que Él ni siquiera se acuerda de nuestros pecados. Él dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, verso 17. Por eso tú y yo no tenemos que olvidarnos de estas palabras. Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama. Dios me ha dado su Espíritu Santo para que viva en mí. Así puedo saber cómo Él se siente hacia mí ahora. A través del Espíritu Santo Dios me está diciendo: te amo. La Biblia dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Si Dios te ama, Dios está de tu lado. Dios no solo me ama, sino que también está de mi lado. Y esto quiere decir que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Si Dios está de mi lado, no importa quién esté contra mí. Dios es todopoderoso y nadie puede vencerme. La Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, verso 31. En el Antiguo Testamento encontramos que David fue el rey más importante de Israel. Él tuvo muchos enemigos y estuvo en muchas batallas, y aunque David tuvo muchas dificultades, él nunca perdió una batalla. Él fue victorioso porque Dios estaba con él y él lo sabía. Isaías capítulo 56, verso 9 dice: serán vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, sé que Dios está por mí. Tú y yo podemos decir lo mismo. Dilo tú mismo ahora. Sé que Dios está por mí. Hay tres grandes hechos para recordar. Dios ha perdonado todos mis pecados. En el momento que yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador, Dios me perdonó todos mis pecados. El segundo gran hecho es que Dios me ama. A través del Espíritu Santo, Dios está diciéndome: te amo. Y tercer gran hecho para recordar: Dios está de mi lado. No importa lo que ocurra, sé que Dios está de mi lado. Él siempre estará de mi lado, y esto significa que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Recuerda este versículo, memorízalo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tu oración y mi oración al escuchar esta reflexión sea la siguiente: Padre, gracias por haber perdonado todos mis pecados y que tú me amas con todo tu corazón y siempre quieres lo mejor para mí. Te agradezco y te alabo por esa salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. No queremos despedir este espacio sin mencionar la historia que hace unas semanas atrás presentábamos sobre Rubén y su espada secreta. Es una historia escrita por Edna Menzies. Capítulo 3. Un regalo especial. Resumiendo el capítulo anterior, Rubén le explicó a Elizabeth lo que él aprendió de Rebeca acerca de la salvación. Cuando Rubén fue a disculparse con Carlos, Elizabeth le advirtió que podría tener problemas.
Rubén quería hablar con Rebeca antes de encontrarse con Carlos y Alejandro. Ella estaba sentada frente a su casa, los saludó con su usual sonrisa y luego le dijo: «Hola, hice algo para ti, Rubén». Rubén preguntó: «¿Qué es?». «Es tu espada secreta», respondió ella mirando su cara confundida. «Es un separador de páginas para tu Biblia». Por un lado, Rebeca había escrito: «Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Efesios capítulo 6, verso 17. En el otro lado ella había escrito: «En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti». Salmo 119, versículo 11. Rubén dijo: «Eso es maravilloso, Rebeca. Muchas gracias». Él le contó acerca de su oración la noche anterior y de su conversación con Elizabeth. «Tengo que pedir perdón a Carlos y Alejandro. Guárdame mi espada, regresaré a recogerla y te contaré cómo me fue». Rubén escuchó que Carlos y Alejandro tosían detrás de la casa de Alejandro. En ese momento Alejandro salió de donde estaba escondido con Carlos y dijo: «Bien, mira esto, es el predicador. Te puedes ir ahora, predicador, no te necesitamos aquí». Rubén no quiso irse, aunque Alejandro le pidió que se fuera. Él continuó caminando hacia Alejandro y en ese momento Carlos salió de donde estaba escondido. Rubén habló rápido diciendo: «Vine a pedirles perdón por enojarme ayer. Le he pedido a Jesús que me perdone y sé que lo ha hecho. Espero que ustedes también me perdonen». Ninguno de los dos muchachos habló, pero entonces Rubén se dio cuenta que Carlos tenía el rostro muy pálido. Le preguntó: «¿Qué te pasa, Carlos? ¿Estás bien? Te ves enfermo». Alejandro respondió rápidamente: «Él no está enfermo. ¿Por qué no te vas, predicador? No te queremos aquí». Carlos se estaba tambaleando. Rubén tomó a Carlos del brazo y le dijo: «Ven, amigo, necesitas acostarte». Entonces ambos caminaron hacia la calle. De repente Alejandro empujó a Rubén diciendo: «Deja a Carlos en paz. Te advierto que él ya no te quiere como amigo». Rubén apretó sus dientes y continuó caminando con Carlos. Carlos se veía confundido y se apoyó en Rubén hasta llegar a su casa. Elizabeth vio a Rubén y Carlos caminando frente a su casa y ayudó a Rubén a llevar a Carlos hasta su cuarto. Elizabeth, preocupada, dijo: «Sabía que Alejandro te metería en problemas». «Tú estuviste fumando, Carlos, ¿verdad?», le preguntó ella con seguridad en su voz. Carlos confesó: «Fue la primera vez, pero no me gustó. Me siento mal de mi estómago». Él hundió su cabeza en la almohada con una queja. En ese momento llegó la madre de Elizabeth y Rubén se marchó. Rubén recordó que había dejado su espada secreta con Rebeca. Mientras subía las escaleras notó que ella la había dejado sobre la silla donde había estado sentada en la tarde y además había una nota de la tía Alicia. Cuando Rubén llegó a su cuarto se sentía triste y desanimado. Parecía que su primera semana de cristiano estaba llena de problemas. Miró el separador de páginas que Rebeca había hecho para él y luego abrió la nota que su tía le había dejado. Sonrió al ver el versículo que estaba dejado en esa nota. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Rubén abrió su Biblia y buscó el versículo: «Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo». Rubén pensó: «La única forma que voy a crecer en el conocimiento de Jesús es leer acerca de él en la Biblia». El lunes en la mañana, el desayuno se atrasó porque los padres de Rubén tuvieron una discusión. Rubén no comió mucho y salió corriendo para la escuela. Él deseaba que sus padres fueran cristianos como los padres de Rebeca, pero estaba alegre de que sus padres estuvieran pasando más tiempo juntos. Rubén corrió hacia la puerta de la escuela, pero Daniel Ríos puso un pie para hacerle tropezar. A Daniel casi todos lo llamaban Daniel el Gigante porque él era el más grande de su clase. También era el de más edad y había repetido el año 2 veces. Rubén se cayó con la zancadilla de Daniel. Su cara se enrojeció de vergüenza mientras se levantaba del suelo. Entonces recordó su espada: «Antes bien creced en la gracia». Rubén respiró profundo y se levantó lentamente. Su enojo fue pasando y fue capaz de entrar en la escuela sin decir nada. En la clase de arte, el maestro, el señor Martínez, anunció que la exposición de arte sería el viernes en la tarde y animó a todos a terminar sus proyectos de cuero para ese día. Rubén estaba emocionado porque el señor Martínez lo había felicitado por su trabajo varias veces. Rubén se sintió seguro imaginando que podría ganar un premio. Su más grande rival sería Daniel Ríos.
y a él no le iba bien en las otras clases, pero sus trabajos de arte eran muy buenos. La billetera que estaba haciendo era hermosa. Rubén pensó, voy a hacer lo mejor que pueda, tal vez consiga al menos el segundo lugar. Él trabajó fuerte durante la clase de arte. Daniel también se esforzaba al máximo por terminar su trabajo para el viernes. El único momento que se detenía era para fastidiar a Rubén, y esto hacía que el señor Martínez les llamara la atención lo que le molestaba a Rubén. ¿Está Daniel intentando meter a Rubén en problemas? ¿Qué hará Rubén con Daniel? No te pierdas la siguiente historia, el siguiente capítulo. Exploradores de la Biblia. Hoy en esta lección aprendiendo y recordando que Dios me ama y que Dios siempre está de mi lado.